Bien, como usted sabe, Temoris Greco, periodista, documentalista, escritor, está cubriendo lo que sucede en aquella región del mundo en pues toda esta serie de agresiones que se han dado desde el flanco israelí contra la Franja de Gaza y también, desde luego, lo que ha habido en toda esta historia tan complicada que se está desarrollando allá. Así es que saludo a Temoris Greco, que está con nosotros. Temoris, buenas tardes. Julio, qué gusto estar contigo. Saludos a todo el mundo allá en México. Temoris, ¿cómo van las cosas? ¿Qué nos dices? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viviendo? Pues cada vez más grave, Julio. O sea, esto no tiene para cuándo. Eh, hay, eh, yo, es desarmante, abrumador, la hipocresía con la que esto se está tratando, ¿no? O sea, o sea, ves que se quejan muchísimo, o sea, con razón de la brutalidad de Hamás, de la crueldad de Hamás, de los asesinatos que cometió, de los secuestros, Ujú. pero como si no existiera lo que ellos están haciendo del otro lado, del lado palestino, del lado de Gaza. Bueno, en general palestino, porque también aquí donde estoy está bastante duro. Pero es o sea, no sé, el Biden diciendo, todavía no es tiempo de un cese al fuego. Pues, ¿cuándo va a ser tiempo, señor? O sea, ¿cuántos muertos quiere usted para que ya sea tiempo? Y luego dice que no cree las cifras que está dando el Ministerio de Salud de Gaza. Él cree que están infladas, ¿no? Que ya pasaron los 10,000 muertos. Entonces, pues, ¿cuánto les gusta que esté? Bueno, la mitad, 5,000, eso no le parece como que ya es suficiente. O sea, me sorprendió Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que es un político portugués de derechas, él fue primer ministro, y pues de la derecha, por eso lo pusieron en la Secretaría General de la ONU. Pero él ha estado poniendo en evidencia la hipocresía de los gobiernos occidentales. Porque es el que dice que está horrorizado por lo que está ocurriendo, horrorizado porque Israel ataque hospitales, ataque ambulancias, y los gobiernos occidentales escogen creerle el cuento sin ninguna evidencia, nada más con las evidencias que aportan sus ilustradores y sus dibujantes al hacer animaciones. Ya con eso dan por bueno que sí es cierto que debajo de los hospitales hay cuarteles terroristas y las ambulancias transportan a terroristas. Entonces, por lo tanto, está justificado asesinar a cientos de personas atacando hospitales. O sea, esos son crímenes contra la humanidad que estamos viendo en tiempo real, en directo, y los líderes occidentales pues están con esa hipocresía, ¿no? Y también muchísima gente que nada más, o sea, eh, a mí me importan los muchos judíos del mundo y mi papá estuvo en la marcha del domingo en México y Ujú. vio a muchísimos judíos mexicanos que salieron a manifestarse en contra del bombardeo y en contra así dice su manta, ¿no? En alto el genocidio. Ujú. Gente que está adolorida por lo que cometió Hamás, por los crímenes que cometió Hamás, pero que al mismo tiempo se da cuenta de que esto no tiene paralelos. No Claro. hemos visto, o sea, no hemos visto, al menos en este siglo, y si lo empujamos un poquito más, podemos ir más allá, no hemos visto crímenes masivos como los que está cometiendo el Estado de Israel en este momento en Gaza. Temoris, la ocasión anterior en la que platicábamos nos decías acerca de la vida aparentemente normalizada que estabas viendo en Jerusalén y pues que todo parecía transcurrir, que nomás de repente había algunos sonidos de alerta. ¿Dónde estás ahora, en la nueva ubicación en la que estás? ¿Qué estás viendo y qué estás viviendo? ¿Qué nos comentas? Bueno, aquí es lo contrario, ¿no? Estoy en Jenin, ya estuve en Nablus y en Ramallah, y después próximamente iré a Belén y a Hebrón. Pero aquí Jenin, pues es el punto más duro de la confrontación que hay en Cisjordania, en la otra parte de Palestina, Ujú. que está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, más o menos, porque ya estuvimos en lugares en los que la policía palestina nomás no entra.
no la quieren ahí, los ven como traidores y no los dejan entrar. Se hacen su propia cativa. Cativa en árabe es como una especie de pelotón o batallón. Entonces, estas comunidades forman sus propios batallones y se enfrentan a los israelíes. Aquí en el campamento, en el campo de refugiados que hay aquí en Jenin, en donde estuvimos hoy, pues han entrado, o sea, casi cada 2 noches, o sea, una noche, no, una noche así más o menos. Mañana vamos a dormir ahí en el campo de refugiados, pero hoy no, porque apenas llegamos y no habíamos hecho los contactos, ya los encontramos, han sido muy amables y nos permitirán quedarnos allá. Pero entran a destruir, o sea, a atacar. Hay drones que están, acabo de ver un video que difundió el ejército de Israel, en donde un dron arroja una bomba sobre unas figuras que según los israelíes pues son combatientes. No lo sabemos, pero hay varios muertos y están destruyendo sus calles. Con excavadoras blindadas llegan y levantan el pavimento de las calles, pues solamente para estar fregando. Y ya están tumbando sus monumentos. Me mostraron la foto de un monumento que hicieron de un caballo y lo hicieron con restos de de la destrucción que habían cometido los israelíes otra vez que entraron aquí también. Y los israelíes pues se robaron la estatua, quién sabe dónde se la llevaron, no dejaron ni una pieza. Ujú. La Y así, discusión política, ¿cómo va, Temoris? Pareciera cada vez más entrampado el primer ministro Netanyahu con críticas internas cada vez más crecientes, no sé cuál sea tu opinión, por un lado, y por otra, pues con una presión internacional que en algunos lugares, sobre todo pienso en gobiernos sudamericanos, Bolivia entre ellos, pues plantea ya algunas exigencias, pero ¿cómo ves esa evolución diplomática de presión para tratar de frenar todos estos cosas horribles allá en Gaza y en general, Temoris? sí me parece que son 8 o 9 gobiernos los que han suspendido las relaciones con Israel a partir de la ofensiva criminal que está llevando a cabo en Gaza. De América Latina, pues Honduras, Colombia, Bolivia y alguno más que se me escapa. Y también Sudáfrica, que siempre tiene una postura muy crítica con Israel, porque pues quienes están ahora en el gobierno vivieron el apartheid y pues saben que lo que mantiene Israel aquí es una cosa muy parecida al apartheid, puede recibir el mismo nombre. Entonces también Sudáfrica y algunos gobiernos árabes, poquitos, muy pocos. O sea, son realmente muy pocos países que los que han reaccionado con algún tipo de intensidad en comparación con la gravedad de los crímenes que están cometiendo. Pero finalmente quien va a decidir las cosas, pues es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos o sea, es como el papá del grandulón que estaba apuleando al chiquito. O sea, el grandulón es Israel, es el matón de la cuadra, está golpeando al chiquito y el papá sonriendo lo está viendo golpeando, pero también el papá es un matón y dice, el que se meta aquí, yo le doy. Ya ha desplazado 3 unidades navales, o sea, 3 unidades, tres escuadras con dos portaaviones y hoy se anunció que viene un submarino nuclear. O sea, está así, déjenlos hacer pedazos a toda esta gente y sin ninguna vergüenza. Entonces, es quien les puede poner un alto, pues es Estados Unidos. Aquí hay un presidente, pero el presidente no figura, es una figura decorativa. Hay un primer ministro que es Netanyahu y cuando la gente habla del presidente se refiere al presidente de Estados Unidos. Entonces, cuando el presidente le empieza a decir a Netanyahu que haga algo, lo va a hacer. Y Netanyahu, mientras tanto, todo lo que está haciendo es intentar salvar el cuero, porque él es visto por tiros y troyanos como el gran responsable de que las cosas hayan llegado aquí. Y la gente, o sea, 80% de los israelíes en las encuestas está exigiendo su renuncia. Y él está viendo a quién le ha hecho la culpa, a los órganos de inteligencia, le está echando la culpa, por ejemplo, a la gente que se opuso a su reforma judicial, porque una de las cosas que hicieron es que los reservistas dijeron que no se iban a presentar
Cuando los llamaran, finalmente ante la emergencia sí se presentaron, pero dicen el Netanyahu que fue por su culpa, que él jamás se envalentonó y quiso actuar, aunque jamás llevaba planeando esto varios años. Entonces, él la va a tener que pagar, solamente está pateando el bote a ver cómo se salva. Es un político con un colmillazo así. Entonces, a mí me parece que está condenado, pero tampoco pongo las manos al fuego por eso. Temoris, pues esperemos, vas a viajar, como nos has dicho, a otros dos lugares. Iremos viendo qué posibilidades hay de seguir estando en contacto por internet, por estas vías, pero pues aquí estamos atentos a reserva de lo que desees agregar, Temoris. Pues no, crack, me dio mucho gusto. Fue mucha gente muy querida a marchar Ujú, sí, el sí. domingo, además de mi padre, amigas muy queridas que me contaron que muchísima gente, que gran ánimo, que muy comprometidos y comprometidas las personas que asistieron. Pues es importante mantener esa fuerza y lograr que el gobierno de México asuma una posición un poquito más allá de algunos comentarios del presidente en la mañanera. O sea, Israel tiene que saber que México no permite esto. Y la verdad, o sea, yo sé que la extradición de dos criminales mexicanos, de Andrés Roemer y de Tomás Herón de Lucio, está en entredicho, pero a mí me parece que México, por lograr esas extradiciones, no puede quedarse callado ante lo que está ocurriendo. Hay dos plazas, Julio, que descubrí que me encantaron. Una Ujú, en Addis Ababa, que es la capital de Etiopía, y otra en Viena, la capital de Austria. Esas dos plazas se llaman México. Y ujú, esas plazas se llaman México porque cuando Mussolini con Italia invadió Etiopía y cuando Hitler se anexó Austria, México, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue uno de los pocos gobiernos que presentó protestas fuertes a nivel internacional. Y por eso tenemos esas plazas, para que se acuerden de ese momento. Espero que en algún momento los palestinos puedan nombrar una plaza o una esquina, una calle, lo que quieran. Ya le habían puesto los israelíes una calle al traidor Andrés Roemer cuando falseó un voto de México en la UNESCO. ujú. Que le pongan México porque México esta vez habló como tiene que hacerlo. Temoris, te agradezco mucho, seguimos en contacto y siempre te mandamos un abrazo afectuoso y entrañable, que sigas adelante y aquí seguimos en comunicación. Gracias, querido Julio. Y pues bueno, ahí nos vemos pronto. Yo creo que ya en 2 o 3 semanas estaré por allá. Muy bien, Temoris, gracias. Hasta luego.